cubre el día de mañana, porque yo voy a salir. Y me pidió que trajera una reflexión acerca de lo que Dios va a hacer y está haciendo y va a ser aún mayor el próximo año con nosotros. Yo no sé cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros y está haciendo cosas grandes. Y el tema de esta tarde es caminando en lo celestial, no en lo terrenal. Gracias a Dios porque Dios, aleluya, nos ha revelado una visión poderosa. Y Dios está mostrando su gracia y su amor para con cada uno de nosotros, a la iglesia en general. Y yo me gozo estar en una iglesia donde es una iglesia de propósito. Yo no sé si usted se goza estar en una iglesia de propósito. Yo me gozo porque estoy en un lugar donde puedo ver la visión revelada y puedo ver que es una iglesia donde Dios nos va a llevar a un enorme nivel. Y lo estamos declarando, lo estamos profetizando por años. Cuando yo vine a esta iglesia, esta iglesia tenía unos meses de haberse iniciado. Uno está dentro y otro está aquí. Y me recuerdo que mientras estábamos en aquel lugar, en Bayshore, han pasado hombres de Dios, han pasado gente de Dios. Y lo que ellos han hablado siempre es que Dios prosperará a esta iglesia. Y hemos visto el proceso en el cual Dios nos ha pasado. Muchas veces como congregación hemos llorado, hemos sufrido, hemos pasado momentos difíciles. Pero gloria sea a Dios porque Él nos ha llevado de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos llevará y nos ayudará. Y nos llevará hasta la cumbre, al monte al cual Él ha destinado llevar a esta congregación. Y yo estoy seguro que nada ni nadie parará a esta iglesia. Yo estoy seguro que esta iglesia alcanzará el nivel destinado para el cual Dios ha levantado, aleluya, en esta ciudad. Por eso es que a veces no nos sorprende cuando hombres y mujeres de Dios pasan por este lugar y declaran lo mismo, profetizan lo mismo. Y es que lo creemos, lo hemos visto, lo estamos viviendo. Aleluya. Entonces yo me gozo, yo creo que usted también se goza. Yo creo que usted tiene que gozarse de estar en una iglesia, aleluya, de propósito, en una iglesia de visión como la nuestra. Y no es alabando, no, es porque en verdad nos gozamos en estar viviendo en un mover fresco del Espíritu Santo, en un mover, aleluya, agradable de Dios. Que no todos, aleluya, no todo el mundo tiene. Siéntase feliz, usted siéntase dichoso porque está en un lugar maravilloso. Si va a aplaudir, aplauda fuerte, aleluya. Entonces, me decía el pastor, yo quiero que me lleve una palabra de motivación. Y el propósito de esta palabra es motivar a la iglesia. El propósito de esta palabra es inspirar a la iglesia. Es dar fuerza a las manos que están trabajando y dar fuerza a aquellas manos que todavía no se han esforzado para trabajar. Aleluya. Eso es el propósito de esta enseñanza, de esta palabra. Fíjense que esta palabra que hemos leído, la Biblia nos da a conocer de que estos versos que hemos leído surgen de una plática de Jesús y sus discípulos. Cuando en un momento dice la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice que Jesús sale de Judea para salir a Galilea. Pero dice la palabra de Dios que a él le era necesario entrar a Samaria. Ahora, en primer lugar, ¿sabe? Yo quiero hablarle de que hay una gran diferencia cuando usted y yo caminamos en lo celestial y hay una gran diferencia cuando usted y yo caminamos en lo terrenal. Hay una enorme diferencia. Ahora, la iglesia está llamada a caminar en lo celestial. La iglesia está llamada a dejar de caminar en lo terrenal y está llamada a caminar en lo celestial. Ahora, cuando Jesús entra, dice que le era necesario entrar a Samaria. La Biblia dice que cuando entra a Samaria, entra a una ciudad llamada Sicar. Y en aquella ciudad había un pozo llamado el pozo de Jacob. Pero dice la palabra de Dios que cuando él entró a aquella ciudad, los discípulos se fueron a buscar comida. Mire la gran diferencia que hay. Jesús, como hombre, él caminó, aprendió a caminar. Dice la Biblia que aprendió a obedecer y aprendió a caminar, aleluya, en lo celestial. Hay algo que me impacta en la vida de Jesús y es que Jesús siempre andaba pensando en lo celestial. Hay algo que me impacta en la vida de Jesús, que Jesús siempre andaba caminando en lo sobrenatural, cosa que usted y yo debemos de aprender como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Algo que usted y yo debemos de aprender es a caminar en lo celestial, a dejar de caminar en lo terrenal
y a caminar en lo celestial. Entonces, los discípulos, ¿qué hacían los discípulos? Jesús dice que tenía una necesidad en él, de entrar a Samaria. Mas sin embargo, sus discípulos, dice la palabra de Dios, que fueron a buscar comida. Mire qué tremenda diferencia. ¿Cuál era el estilo de vida de los discípulos? Es que ellos siempre andaban caminando en lo terrenal, siempre andaban pensando en lo natural, ¿no? Cosa que a muchos de nosotros nos pasa. Y es que no cae mal un buen plato de comida, una buena carne asada, un buen taco, ¿verdad? No cae mal. Mas sin embargo, Jesús estaba deseoso de algo diferente. Había una desesperación en Jesús de entrar en Samaria. Había algo que a él le comía, había algo que a él le impregnaba su corazón, y era de entrar a Samaria, porque sabía Jesús que en Samaria había una enorme necesidad. Y así cuando se acerca a aquel pozo, dice la palabra de Dios que se encuentra con una mujer, y era como la hora sexta. Era el momento, mi hermano, mi hermana, donde el sol está caliente, está enorme y está tremendo. ¿Quién le gustaría estar afuera, máximo en el oriente, donde la calor es fuertísima? Pero ¿sabe una cosa? Cuando Jesús estaba hablando con aquella mujer samaritana, le expone la palabra de Dios, el plan de salvación. Pero dice que cuando vienen los discípulos, si lo ven, dice que se maravillaron de Jesús. Esa palabra, se maravillaron, quiere decir que se sorprendieron al ver a Jesús platicando con una mujer. Y es que no era normal estar platicando con una mujer a esa hora en un pozo. Mucho menos para Jesús, que era judío, y la mujer samaritana, que eran dos pueblos que no se llevaban entre sí. Pero Jesús no le importó ser criticado, calumniado. A Jesús no le importó la crítica. A Jesús no le importó que sus discípulos vinieran y se sorprendieran al verlo platicando con aquella mujer. Es porque Jesús tenía un propósito. Es porque en Jesús había algo diferente, había una pasión por las almas. Había una pasión que le comía, había una pasión que les desesperaba por las almas. Mas sin embargo, sus discípulos no. Lo vieron a Jesús platicando con aquella mujer y se sorprendieron y dijeron: bueno, ¿qué hace nuestro maestro aquí platicando con una mujer? Mucho menos a esta hora, que ninguna mujer va a andar alando agua. Sus discípulos se sorprendieron. Pero sabe una cosa, hay algo que me impacta de Jesús. Es que Jesús había aprendido a caminar en lo celestial, no en lo terrenal. Hay algo que la iglesia de Dios hoy en día tiene que saber y tiene que creer. Aleluya. Y debe de aprender a caminar en lo celestial. No es tiempo de que la iglesia camine en el suelo, es tiempo que la iglesia camine en el cielo. No es tiempo que la iglesia camine viendo al suelo, es tiempo que la iglesia camine viendo al cielo. Es un tiempo sobrenatural en el cual Dios nos quiere llevar, mi hermano, mi hermana. Es un tiempo en el cual tú y yo debemos de reconocer, aleluya, que es un tiempo de Dios al cual Dios nos quiere llevar. Aquellos discípulos, se sorprendieron al ver a Jesús. Y cuando llegaron a Jesús, le dijeron: Jesús, aquí te traemos comida, come. Y Jesús les dijo: yo tengo una comida mayor que comer, es mejor. Los discípulos se preguntaron. Mire la diferencia que hay. Por eso es que yo quiero que usted ponga oído, ponga atención, para que usted pueda entender la palabra de Dios. Mire qué diferencia hay. Es que los discípulos siempre andaban pensando en lo terrenal. Jesús, come. Jesús le dijo: no, yo no tengo hambre, hay una mayor comida que yo tengo que comer. ¿Por qué? Porque ellos andaban pensando siempre en lo terrenal. Y dijeron ellos: ¿será alguien que le trajo comida? Alguien, quizás que esta mujer le trajo un plato bueno de comida. Jesús dijo: no. Jesús les dice: ¿no decís vosotros que hacen falta 4 meses para la siega? Mas él les dice: mas yo os digo, alzad vuestros ojos, porque la siega, porque los campos ya están listos. Alzad vuestros ojos. Es que usted y yo, mi hermano, no podemos entender los planes y los misterios de Dios si no alzamos nuestros ojos, si no nos quitamos la venda de nuestros ojos. Es que usted y yo no podemos entender el trato de Dios con nuestra vida cuando no, gracias hermano, cuando no aprendemos a andar en lo celestial. Usted y yo no vamos a poder entender, mi hermano. Siempre vamos a ver las cosas como decimos por allá en Honduras, en el vivo catracho, como camagua. Yo no sé si usted me entiende. Entre camagua y el otro, una expresión.
que se usa allá. La misma temperatura. Es que cuando usted y yo no andamos en lo celestial, no caminamos en lo celestial, nunca jamás vamos a poder entender